La pantalla se abre lentamente desde la oscuridad. Una vela parpadea en el silencio de un salón. Bienes del siglo XVIII. Pesadas cortinas de terciopelo cubren las ventanas y sofocan el viento invernal del exterior. Un hombre se encuentra sentado, vestido con las prendas finas de un noble. Chaqueta bordada, peluca empolvada, postura erguida y digna. Su piel, sin embargo, es oscura. Sus ojos guardan la memoria de una vida entera de pérdidas, luchas y triunfos. Ese hombre es Angelo Solimán. Soldado, erudito, francmasón, esposo, padre. Un ser humano que logró lo impensable. Ascender desde las cadenas de la esclavitud hasta convertirse en miembro de los círculos más selectos de la Europa ilustrada. Y sin embargo, su historia no es un relato simple de superación. Porque aunque fue celebrado en vida, la muerte le reservó una humillación brutal. Su cuerpo desollado y exhibido como curiosidad de museo, reducido a objeto después de haber vivido como hombre. Viena le recordó así, con crueldad, que por más alto que hubiera trepado, jamás lo dejaría ser plenamente libre. ¿Cómo pudo ocurrir semejante destino? ¿Cómo aquel niño arrancado de su tierra, vendido como esclavo despojado de su identidad, terminó codeándose con la élite imperial de los Habsburgo, solo para ser traicionado de la forma más grotesca? Esta es la historia de Angelo Solimán, el esposo negro de una dama blanca, un viaje de la esclavitud a la libertad y de la gloria al despojo. Muy lejos de los palacios vieneses, en el corazón del África interior, nació a inicios del siglo XVIII un niño cuyo verdadero nombre se ha perdido en los pliegues del tiempo. Algunos estudiosos sitúan su origen en la actual Nigeria, otros en tierras de Camerún. Lo cierto es que llegó al mundo en un contexto de tradiciones, ritos ancestrales y lazos comunitarios que le daban sentido a la vida. Pero aquella infancia estaba marcada por un destino incierto. Las potencias europeas expandían sus redes de esclavitud con ferocidad, arrancando a miles de niños y niñas de sus hogares para abastecer un mercado insaciable. El pequeño, aún sin comprender del todo la magnitud del mal, fue capturado. Lo arrancaron de los brazos de su familia y lo encadenaron en una caravana que avanzaba bajo la vigilancia de hombres armados. Los llantos de los niños, los gritos de los mercaderes y el tintinear del hierro eran la música de ese nuevo y cruel camino. A ojos de quienes lo compraban, no era un hijo, ni un ser humano, sino mercancía. De África fue llevado hacia el norte, quizá a través de los mercados de esclavos de Alejandría o el Cairo. Allí, entre cientos de cuerpos reducidos a objetos de intercambio, su destino cambió de rumbo. Una noble europea, la condesa Teresa Catarina von Turnum Taxis, lo adquirió. Para ella, el niño no era simplemente un criado, sino un símbolo viviente. En la Europa del siglo XVIII, poseer a un exótico africano era una muestra de poder y prestigio, una manera de exhibir la riqueza y la influencia de una familia. En esa casa comenzó su transformación. El niño recibió un nuevo nombre, Ángelo. Con el tiempo se le añadiría Solimán, un apellido cargado de resonancias bíblicas y regias, como si quisieran revestirlo de nobleza mientras le arrebataban su identidad original. Era la forma de domesticarlo, de presentarlo ante el mundo como un ser que había dejado atrás su salvajismo para ser moldeado bajo parámetros europeos. Pero detrás de esa nueva máscara, seguía latiendo un alma consciente. El niño que alguna vez había corrido bajo cielos africanos ahora era rehén de un experimento cultural, demostrar hasta qué punto un esclavo podía refinarse y acercarse al ideal europeo. Y Ángelo no tardó en sorprender. En lugar de ser destinado a trabajos forzados, recibió educación. Aprendió alemán, italiano y francés. Estudió etiqueta, literatura y música. La condesa lo observaba con curiosidad, casi con una mezcla de afecto-vanidad. Si Ángelo triunfaba en este proceso de refinamiento, sería también un trofeo para ella, una prueba de su poder de transformación. Y Ángelo brilló. Su mente era aguda, su humor encantador, su disposición natural hacia el conocimiento irresistible. Poco a poco, pasó de ser un sirviente exótico a convertirse en alguien respetado dentro de la casa. Sin embargo, esa ascensión no borraba las contradicciones que lo rodeaban. Porque aunque supiera más que muchos nobles, aunque se moviera con gracia en los salones y hablara con la elocuencia de un filósofo, siempre había un muro invisible que lo mantenía en el lugar de otro, de curiosidad, de invitado que nunca sería dueño. Ya como joven adulto, entró al servicio de un personaje clave, el príncipe Georg Christian, Fürst von Lobkowitz, militar influyente del imperio de los Habsburgo. Fue en este contexto donde Ángelo se convirtió no solo en asistente, sino en soldado y estratega. Allí demostró que podía ser tan capaz en la guerra como en la vida de salón. Y fue también en ese entorno donde nació el episodio que marcaría su destino,
su relación con una mujer blanca. Algunas crónicas la describen como su amante, otras sostienen que fue su esposa con reconocimiento formal. Lo cierto es que esa unión desató murmullos y escándalo en los pasillos vieneses. Que un hombre negro, un antiguo esclavo, pudiera estar con una mujer blanca de rango noble resultaba inconcebible para muchos. Los salones se llenaron de susurros. ¿Era amor? ¿Era pasión? ¿Era capricho? Para unos, aquello era una aberración. Para otros, un espectáculo fascinante. Pero para Ángelo fue una afirmación de humanidad, un acto de dignidad en el que reclamaba su derecho a sentir, a amar y a ser amado. Aquella relación lo colocó en el ojo de la tormenta. Por un lado, le ofreció compañía, un hogar y la posibilidad de formar una familia en un mundo que tantas veces le había negado su identidad. Por otro, lo convirtió en blanco de críticas, burlas y resentimientos que se mezclaban con el racismo latente de la sociedad. Y sin embargo, Ángelo no se dejó doblegar. Caminaba con la frente alta, protegido por la coraza invisible de su dignidad. Había aprendido que su mera existencia, su presencia en aquellos espacios de poder, era un desafío en sí mismo. El niño esclavo se había convertido en un hombre respetado en Viena, pero sabía, en lo más profundo de su ser, que el viaje apenas comenzaba. Por delante lo esperaban batallas militares, logias secretas y el acceso a los círculos intelectuales más exclusivos de Europa. Un ascenso que parecía no tener límites, pero que arrastraba consigo una pregunta inquietante. ¿Podría algún día escapar del todo a la sombra de la esclavitud? Viena, a mediados del siglo XVIII, era una ciudad en plena efervescencia. Las luces de los salones brillaban con fuerza, los carruajes recorrían sus calles empedradas y la música de Mozart comenzaba a abrirse paso en los palacios. En ese mundo de refinamiento y ostentación, Ángelo Solimán se movía con una naturalidad que desconcertaba a todos. Había llegado allí cargando el peso de un pasado de cadenas, pero ahora, con porte elegante y palabra precisa, parecía encarnar lo más exquisito de la sociedad ilustrada. Su carrera militar le permitió dar un salto decisivo. Como asistente del príncipe Lobkowitz y luego como soldado en las filas del imperio, Ángelo participó en campañas contra los otomanos. La guerra era brutal, pero también un espacio donde el valor se medía de forma distinta al linaje. En el campo de batalla, el coraje, la disciplina y la inteligencia táctica podían elevar a un hombre por encima de las marcas raciales que lo perseguían en la vida civil. Allí, entre la pólvora y los estandartes, Ángelo se ganó un respeto que muchos no habrían imaginado concederle. Se cuenta que sus superiores lo apreciaban no solo por su lealtad, sino también por su capacidad para aprender y adaptarse. Ángelo no era un mero soldado. Era alguien que observaba, analizaba y proponía soluciones. Esa actitud, sumada a su dominio de lenguas y su capacidad para desenvolverse en ambientes cortesanos, lo convirtió en una figura singular, un puente entre mundos. No era del todo aceptado como igual, pero tampoco podía reducirse a un simple sirviente. Su posición era ambigua, y esa ambigüedad lo hacía tanto objeto de admiración como de sospecha. Con el tiempo, su reputación lo llevó a establecerse de forma más estable en Viena. Allí, lejos del campo de batalla, Ángelo comenzó a construir una identidad nueva, una que lo vinculaba directamente con los círculos culturales y sociales más elevados de la capital imperial. Era invitado a tertulias, a banquetes, a reuniones donde se discutía de política, filosofía y arte. Muchos lo miraban con curiosidad, como si fuese un espejo extraño en el que se reflejaban sus propias contradicciones, el ideal ilustrado de igualdad y razón frente al prejuicio persistente del color de la piel. En esos ambientes Ángelo supo destacar. No solo era culto, también sabía moverse con elegancia. Sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cómo hacer de cada gesto un signo de distinción. Sus modales refinados desarmaban las resistencias iniciales de quienes lo veían como un intruso. Con el tiempo, dejó de ser percibido únicamente como el exótico para convertirse en un interlocutor serio, alguien cuya opinión era escuchada. El verdadero punto culminante de esta etapa fue su incorporación a la masonería. En pleno siglo XVIII, las logias masónicas eran espacios de élite intelectual donde se reunían pensadores, científicos y nobles. Allí se discutían ideales de libertad, fraternidad e igualdad. Para muchos europeos, la masonería era un refugio contra el absolutismo y la intolerancia religiosa. Que Ángelo Solimán fuera admitido en una logia vienesa fue un acontecimiento sin precedentes. No solo por su origen africano, sino porque su presencia encarnaba, de manera incómoda, las contradicciones de esos ideales universales. Dentro de la masonería, Ángelo se convirtió en un miembro activo y respetado.
Sus hermanos masones lo consideraban un hombre de razón, digno de confianza. Incluso llegó a ser maestro de ceremonias, un puesto de prestigio que exigía sabiduría y capacidad organizativa. En las veladas secretas, rodeado de símbolos y rituales, Ángel encontraba un espacio donde podía trascender, al menos en apariencia, las barreras raciales del mundo exterior. Allí era un hermano entre hermanos. Y sin embargo, no dejaba de ser, para muchos, un caso excepcional, un ejemplo utilizado para hablar de igualdad, sin que esa igualdad se extendiera realmente a todos los que compartían su color de piel. Fuera de las logias, su figura seguía causando fascinación. Los salones vieneses lo describían como un hombre de porte noble, de conversación brillante y de espíritu magnánimo. Había quienes lo veían casi como una prueba viviente de que la cultura europea podía refinar a cualquier ser humano, sin importar su origen. Otros, más escépticos, lo consideraban una rareza, un espécimen curioso que confirmaba más la diferencia que la igualdad. En ese vaivén de percepciones, Ángel aprendió a navegar con astucia, aprovechando las oportunidades pero también manteniendo la compostura frente a la discriminación velada. Su matrimonio con Magdalena Cristiani, una mujer blanca de la nobleza vienesa, intensificó aún más las habladurías. En una ciudad donde las uniones estaban marcadas por conveniencia y prestigio, la elección de una esposa por amor ya era motivo de comentarios. Que además se tratara de un hombre negro, un antiguo esclavo, desafiaba abiertamente las convenciones. No faltaron quienes lo criticaran, quienes lo acusaran de insolencia por atreverse a cruzar barreras raciales que parecían inamovibles. Pero su relación con Magdalena era real. Tuvieron una hija, Josefine, a quien Ángel amó con ternura y devoción. En la intimidad de su hogar, lejos de los cuchicheos de la corte, Solimán encontraba lo más cercano a la paz. En esa pequeña familia, construida contra la corriente de los prejuicios, hallaba un sentido de pertenencia que bien a menudo le negaba. El contraste era fuerte. En los espacios públicos, debía cuidar cada palabra y cada gesto para no alimentar las críticas. En privado, disfrutaba de la sencillez de la vida familiar, de la risa de su hija, del afecto de su esposa. Entre esos dos mundos vivía dividido, pero también fortalecido, consciente de que su existencia misma era un acto de resistencia. A medida que envejecía, Ángelo fue consolidando una imagen de sabio respetado. Se le consultaba en asuntos de protocolo, se le invitaba a debates intelectuales y su figura era vista como ejemplo de disciplina y virtud. Incluso fue retratado por artistas, inmortalizado en cuadros donde se le presentaba como un caballero distinguido, casi indistinguible de sus pares europeos salvo por el tono de su piel. Esa piel, sin embargo, era la marca que nunca lo abandonaba. Por más méritos que acumulase, siempre había un recordatorio sutil, una mirada, un comentario que lo devolvía al lugar de otro. Él lo sabía. Por eso cultivaba con tanto cuidado la dignidad, como si cada gesto correcto fuese una forma de demostrar que merecía estar allí. Era, en cierto modo, un prisionero del ideal que representaba para los demás. El esclavo convertido en noble, la prueba de que el sistema podía absorber al extraño siempre y cuando se sometiera a sus reglas. Sin embargo, la aceptación era siempre parcial, condicional, y Ángelo lo intuía. Sabía que, detrás de las sonrisas, Viena seguía viéndolo como un caso excepcional, no como un igual verdadero. La ciudad lo admiraba, pero no estaba dispuesta a aceptar plenamente lo que él representaba. Ese fue quizás el gran dilema de su vida. ¿Había logrado realmente la libertad o simplemente había construido una jaula dorada dentro de la cual podía moverse con cierta comodidad? Aún así, su trayectoria era extraordinaria. Había pasado de ser un niño esclavo arrancado de África a un hombre influyente en la capital imperial. Había conquistado espacios que para muchos parecían imposibles. Y lo había hecho con inteligencia, con gracia y con una determinación inquebrantable. Lo que nadie podía imaginar era que, al final de sus días, la misma sociedad que lo había celebrado en vida lo traicionaría de la forma más cruel, reduciéndolo a un objeto de exhibición, despojándolo de la dignidad que tanto se había esforzado en cultivar. Pero esa parte de la historia aún estaba por llegar. Por ahora, en el apogeo de su vida, Ángelo Solimán brillaba como un enigma fascinante en el corazón de Viena. En los años de madurez, Ángelo Solimán había alcanzado lo que muchos habrían considerado una vida plena. Tenía una posición respetada en Viena, una esposa que lo acompañaba contra viento y marea, y una hija que se convirtió en el centro de sus desvelos. Su matrimonio con Magdalena Cristiani había sorprendido y escandalizado a la sociedad vienesa, pero para él era la confirmación de que podía elegir su propio destino.
No había llegado hasta allí solo para ser un adorno en los salones, ni para cumplir con el papel exótico que otros querían imponerle. Había llegado para ser hombre, esposo y padre. La vida familiar le dio una nueva dimensión. En su hogar, lejos de las miradas escrutadoras de la nobleza, podía relajarse y dejar caer el peso de las máscaras sociales. Allí jugaba con su hija Josefine, le contaba historias y la educaba con el mismo rigor con que la había aprendido, pero también con ternura. Veía en ella la promesa de un futuro distinto, un futuro en el que la sangre mezclada de África y Europa no fuera motivo de rechazo, sino de orgullo. Pero Viena no era tan indulgente. Para la ciudad, la hija de Ángelo Magdalena era una anomalía. Los prejuicios de la época no podían concebir con naturalidad la existencia de una niña mestiza en el seno de una familia noble. Por eso, aunque en su casa reinaba el amor, en el exterior la sospecha y el murmullo nunca se apagaban. Consciente de estas tensiones, Ángelo redobló sus esfuerzos por mantener una reputación intachable. Se convirtió en un símbolo de disciplina, de autocontrol, de excelencia. Cada palabra que decía en público, cada gesto que realizaba en una velada, estaba cuidadosamente medido. Sabía que cualquier error, cualquier desliz, sería aprovechado para reforzar los prejuicios que lo acechaban. Vivía con la certeza de que siempre estaba siendo observado. Al mismo tiempo, su pertenencia a la masonería le dio una plataforma desde la cual afirmar sus ideales. Allí encontró cierta igualdad, aunque siempre marcada por la condición excepcional que le otorgaban. Era respetado como un hermano, pero también se le utilizaba como prueba viviente de la amplitud de miras de la logia. La paradoja era cruel. Su aceptación era sincera y, al mismo tiempo, instrumental. Él lo sabía y aún así perseveraba, porque cada espacio que conquistaba abría una rendija para cuestionar el orden establecido. En los círculos intelectuales de Viena se le empezó a ver como un hombre de razón, un interlocutor válido en las discusiones sobre política, filosofía y arte. Era invitado a debates sobre la Ilustración, sobre la libertad, sobre la naturaleza del ser humano. Allí, entre discursos de igualdad y fraternidad, Ángelo escuchaba con atención, pero también con la conciencia amarga de que aquellas palabras rara vez se aplicaban a personas como él. El contraste era cada vez más agudo. Mientras la ciudad hablaba de derechos universales y del poder de la razón, su vida recordaba a todos que aún existían muros invisibles que separaban a unos de otros. La Viena ilustrada podía invitarla a sus tertulias, podía admirar su refinamiento, pero seguía viéndolo como una rareza, como un ejemplo que confirmaba la regla de exclusión. Ángelo se convirtió así en un espejo incómodo, la prueba viviente de que los ideales proclamados no se cumplían en la práctica. Con los años, su figura adquirió un aire casi legendario. Fue retratado por artistas, descrito por cronistas como un caballero distinguido. Algunos lo idealizaban como un hombre sabio, otros lo utilizaban como símbolo de la supuesta capacidad civilizadora de Europa. Pero pocos lo veían por lo que realmente era, un hombre que había pagado con sufrimiento, con disciplina y con renuncias el derecho a ser considerado digno. Aún así, Ángelo no dejó de cultivar su vida interior. En su hogar, rodeado de su esposa y su hija, se dedicó a transmitir valores de rectitud y sabiduría. A Josefine le enseñaba idiomas, música y modales, convencido de que ella representaba el futuro que él nunca había tenido. La posibilidad de crecer con educación y amor, sin cadenas ni humillaciones. Pero la historia guardaba para él un giro cruel. En 1796, a los 72 años, Ángelo Solimán murió en Viena. Era un hombre mayor, cansado, pero también consciente de la huella que dejaba. Para su esposa y su hija, su pérdida fue devastadora. Había sido esposo, padre y sostén. Ahora, su ausencia abría un vacío difícil de llenar. Lo que nadie esperaba era lo que vendría después. En lugar de permitir que su familia lo enterrara con dignidad, las autoridades tomaron una decisión espantosa. Su cuerpo sería confiscado, desollado y exhibido en el Museo de Historia Natural de Viena. Lo transformaron en un ejemplo etnográfico, colocado en una vitrina, adornado con plumas y pieles, como si se tratara de un salvaje exótico arrancado de una selva lejana. La indignación de su esposa Magdalena y de su hija Josefine fue inmediata. Protestaron, rogaron que les devolvieran el cuerpo para darle sepultura, pero sus súplicas fueron ignoradas. La sociedad que lo había celebrado en vida no tuvo reparos en convertirlo en espectáculo en la muerte. Aquello fue la confirmación brutal de lo que Ángelo siempre había sospechado, que por más alto que hubiera ascendido, nunca lo considerarían plenamente igual. En las salas del museo, visitantes vieneses pasaban frente a su cuerpo embalsamado y lo observaban como curiosidad. Muchos no sabían,
o no querían saber que aquel espécimen había sido un hombre distinguido, miembro de logias, soldado, esposo y padre. Lo reducían a un objeto, a un trofeo del colonialismo y la ciencia racial de la época. Su humanidad quedaba borrada, sustituida por una imagen grotesca fabricada para consumo del público. La contradicción era insoportable. Viena, que se vanagloriaba de su cultura y su modernidad, se permitía al mismo tiempo profanar a uno de sus propios ciudadanos más ilustres. El mensaje era claro. Un hombre negro podía ser aceptado mientras cumplía el papel que se le asignaba, pero en el fondo seguía siendo visto como otro, como un cuerpo que podía ser manipulado y expuesto. La exhibición del cuerpo de Ángelo Solimán perduró durante décadas, convirtiéndose en un símbolo doloroso del racismo institucionalizado en la Europa ilustrada. No fue hasta bien entrado el siglo XIX que la práctica de mostrarlo fue finalmente abandonada, y aún así, los restos de Ángelo nunca recibieron la sepultura digna que su familia había pedido. Su memoria quedó marcada por ese ultraje, un recordatorio brutal de la fragilidad de la aceptación que había conquistado en vida. Para su hija Josefine, el trauma fue doble. Había perdido a su padre y, al mismo tiempo, debía soportar que su cuerpo fuese expuesto como un objeto. Creció con el peso de esa herida, que representaba no solo la tragedia personal de su familia, sino también la violencia silenciosa de una sociedad que prefería convertir a un hombre en símbolo antes que reconocerlo como persona. El destino de Ángelo Solimán es uno de esos episodios históricos que condensan las tensiones de toda una época. La Ilustración proclamaba la igualdad de los hombres, pero al mismo tiempo justificaba el colonialismo, la esclavitud y la discriminación racial. Viena lo admiraba como ejemplo de refinamiento, pero lo degradaba en muerte como si nunca hubiera dejado de ser un esclavo. Su vida, llena de logros, fue traicionada por un final indigno que reveló las grietas profundas de aquella sociedad que se pretendía moderna y justa. El recuerdo de Ángelo Solimán no terminó con su muerte ni con la ignominia de su exhibición como objeto. Al contrario, con el paso de los años su figura se convirtió en un espejo incómodo, en una historia que Europa prefería olvidar, pero que resurgía cada vez que alguien se atrevía a mirar de frente sus contradicciones. La vida de Solimán fue el testimonio de lo que un hombre podía alcanzar a pesar de las cadenas, pero también de lo que una sociedad podía arrebatarle incluso después de muerto. Su legado comienza con una paradoja. Por un lado, se lo recuerda como el esclavo convertido en cortesano, el africano que dominó idiomas, que sirvió en campañas militares, que fue aceptado en logias masónicas y que llegó a ser figura respetada en la Viena ilustrada. Su biografía parecía encarnar el sueño de ascenso, de integración, de triunfo de la razón sobre el prejuicio. Pero, por otro lado, su final desnuda la fragilidad de todo ese logro. ¿De qué sirvieron los salones, la cultura, las medallas, si al morir fue reducido a una vitrina, despojado de la dignidad que tanto había cultivado? Ese doble filo de su historia sigue interpelando hoy, porque no se trata solo de un caso aislado, sino de un síntoma de algo mayor, la forma en que Europa construyó su modernidad a costa de los cuerpos y las vidas de quienes venían de fuera. Solimán fue aceptado, sí, pero como excepción. Fue admirado, sí, pero también instrumentalizado. Fue querido por algunos, pero siempre mirado con la sospecha de la diferencia. En última instancia, fue recordado no como hombre, sino como curiosidad. Su hija Josefine cargó con esa herida durante toda su vida. Intentó preservar la memoria de su padre, luchar por su dignidad, pero las fuerzas sociales eran demasiado poderosas. La exhibición de su cuerpo continuó, y durante décadas la imagen de Ángelo Solimán permaneció distorsionada, convertido en espécimen etnográfico en lugar de en ciudadano. Fue necesario que pasaran generaciones para que los historiadores comenzaran a rescatar la verdad detrás del mito, para que se reconociera el ultraje que había sufrido. Hoy, al mirar hacia atrás, la historia de Solimán adquiere un valor simbólico. Representa la tensión entre los ideales ilustrados y las prácticas coloniales. Europa se proclamaba defensora de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, mientras seguía construyendo jerarquías raciales que negaban esas mismas palabras. La masonería hablaba de universalidad, pero trataba a Solimán como excepción. La corte de Viena lo celebraba como hombre distinguido, pero lo reducía en la muerte a un objeto de museo. Su vida y su muerte nos obligan a preguntarnos, ¿qué significa realmente la libertad? ¿Basta con escapar de las cadenas físicas, con ascender socialmente, con recibir títulos y honores? ¿O la verdadera libertad radica en ser reconocido plenamente como ser humano, sin reservas ni condiciones? En el caso de Ángelo, la respuesta es amarga. Logró liberarse de la esclavitud,
pero nunca escapó del todo de la mirada que lo reducían a otro. Sin embargo, sería injusto ver su vida solo como tragedia. Ángelo también fue un ejemplo de resistencia, de disciplina y de inteligencia. Demostró que un niño arrancado de África podía aprender, podía enseñar, podía amar y podía dejar huella. Su historia es la de alguien que no se resignó a ser lo que otros querían que fuese. A cada paso luchó por definirse a sí mismo, aunque al final la sociedad intentara borrarlo. Hoy, su nombre figura en biografías, en exposiciones, en investigaciones académicas que buscan devolverle la dignidad robada. Se lo reivindica como un pionero, como uno de los primeros hombres africanos en alcanzar un lugar central en la vida cultural europea. Su figura inspira reflexiones sobre el racismo, sobre la memoria histórica y sobre las cicatrices que todavía persisten en nuestras sociedades. Imaginemos por un momento la escena final de su vida. Un anciano respetado en Viena, con la sabiduría de los años, rodeado de su familia. Habría deseado ser recordado como soldado, como francmasón, como esposo, como padre amoroso, pero la posteridad lo traicionó y lo convirtió en espectáculo. Esa traición es también una lección. Nos recuerda que el reconocimiento que se da bajo condiciones nunca es verdadero. Nos muestra que la aceptación parcial puede ser tan cruel como el rechazo abierto. La historia de Ángelo Solimán nos habla de la fragilidad de la memoria y de la urgencia de contar las historias desde la perspectiva de quienes fueron silenciados, porque durante siglos, su voz quedó oculta bajo la mirada de los que lo exhibieron. Hoy, al recuperar su vida, podemos ver no solo al personaje histórico, sino al hombre, un niño africano que soñaba, un joven que aprendía, un padre que amaba, un ciudadano que buscaba su lugar en un mundo que nunca lo aceptó del todo. Ángelo Solimán fue un hombre entre dos mundos, entre África y Europa, entre esclavitud y libertad, entre aceptación y rechazo. Su vida fue un puente, pero un puente frágil, siempre al borde de derrumbarse. Y, sin embargo, fue capaz de caminarlo con dignidad hasta el final. Su legado, aunque marcado por el dolor, también ofrece una inspiración. Nos invita a pensar en la fuerza de la identidad, en la capacidad de resistir, en el valor de reclamar humanidad en un entorno que niega esa humanidad. Nos obliga a mirar de frente las sombras del pasado para no repetirlas en el presente. La imagen de Solimán en los salones vieneses, vestido con galas de noble, conversando con filósofos y artistas, sigue siendo poderosa. No porque confirme un mito de integración, sino porque nos recuerda lo difícil que fue, lo caro que se pagó. Nos muestra que cada gesto de aceptación estuvo atravesado por el racismo latente y que cada triunfo personal fue vigilado por un sistema dispuesto a arrebatarle la dignidad en cualquier momento. Al final, su vida nos deja una pregunta. ¿Quién controla la forma en que la historia recuerda? En vida, Solimán intentó construir su memoria a través de la educación, la masonería, la familia. Pero en la muerte, otros se adueñaron de su cuerpo y de su relato. Solo siglos después podemos intentar devolverle, aunque sea en parte, la voz que le fue negada. Hoy, hablar de Ángelo Solimán es hablar de un símbolo, no solo de un individuo, sino de todos aquellos que fueron invisibilizados, reducidos, convertidos en curiosidades por un sistema que los explotaba mientras proclamaba ideales de igualdad. Su vida es un recordatorio de que la libertad no es solo ausencia de cadenas, sino también reconocimiento pleno de la dignidad. Ángelo Solimán murió en Viena en 1796, pero su historia no murió con él. Su memoria nos sigue interpelando, nos obliga a reflexionar sobre el racismo, sobre la hipocresía de las sociedades ilustradas, sobre las heridas que todavía marcan nuestro mundo. En su figura se cruzan el dolor y la esperanza, la humillación y la resistencia, la injusticia y la inspiración. Quizá la mejor forma de honrarlo hoy sea reconocer esa complejidad. No idealizarlo como héroe perfecto ni reducirlo a víctima pasiva, sino verlo como lo que fue, un hombre que luchó por afirmarse como ser humano en un mundo que se empeñaba en negárselo. Un hombre que amó, que aprendió, que enseñó, que soñó. Un hombre cuya vida nos recuerda que la dignidad no puede ser un privilegio condicionado, sino un derecho inalienable. La vela que parpadeaba en el salón bienes de nuestra primera imagen vuelve a aparecer. Esta vez no ilumina a un cuerpo embalsamado, ni a un objeto de museo. Ilumina a un hombre de carne y hueso, sentado en silencio, con la frente erguida y la mirada firme. Ese hombre es Ángelo Solimán. Y aunque la historia intentó reducirlo a curiosidad, hoy su memoria vive como testimonio de resistencia y como advertencia sobre las sombras que aún debemos enfrentar.